Historia 1. Ecos en la oscuridad. Mi nombre es Javier, y lo que estoy a punto de contarles sucedió hace casi 2 décadas, cuando me enlisté en el ejército de los Estados Unidos. A mis 18 años no tenía muchas opciones: estudiar, trabajar o ir al ejército. Elegí lo último. Me enviaron al fuerte Leonard Wood, en Missouri, un lugar rodeado de bosques interminables. Y bajo tierra, un entramado de cuevas enormes, esculpidas por ríos que habían corrido allí desde hace siglos. El entrenamiento inicial fue duro. Gritos, órdenes, noches sin dormir. Pero lo superé. Después de graduarme como soldado, me asignaron a la Escuela de Ingenieros. Allí, aprendimos a construir puentes, fortificaciones y, lo que nos ocupa hoy, mapear túneles y cuevas. Recuerdo mi primera incursión subterránea. Éramos 4. La sargento Jane, Rebecca, Víctor y yo. El aire dentro era pesado y húmedo, y solo el goteo del agua interrumpía el silencio. A las 3 horas de trabajo, un sonido seco nos detuvo. No fue una piedra cayendo. Fue un golpe, como si alguien estrellara una roca contra otra. Miré hacia una abertura lateral. La sargento minimizó el asunto, pero todos estábamos tensos. Minutos después, un quejido, débil pero humano, nos heló la sangre. Jane intentó mantener la compostura, pero yo vi el nerviosismo en sus ojos. El olor a podredumbre nos alcanzó cuando entramos en el túnel desde donde venían los sonidos. Avanzamos, hasta que un chillido agudo, definitivamente humano, nos obligó a detenernos. Víctor, que iba adelante, se negó a seguir. Dijo que alguien se había movido ahí dentro. La sargento gritó identificándose, y en respuesta recibimos un grito profundo, gutural, que resonó en toda la cueva. Me ordenó subir por una abertura. Con el corazón acelerado, trepé y entré en una cámara oscura. El hedor era insoportable. No había salida, y lo único que encontramos fue un venado en descomposición. Ninguna señal de persona. Pero Víctor juró que había visto a alguien. Esa noche, al salir, informamos lo ocurrido. No sé si hubo investigación, pero en el resto de mi entrenamiento, volví a escuchar gritos y sentir ese olor nauseabundo. Hasta el día de hoy no sé qué había ahí abajo. Parte de mí quiere pensar que era parte de una prueba psicológica. Otra parte teme que algo viva en esas cuevas. Algo que no debería estar ahí. Historia 2. La niña de la selva. Mi nombre no importa, y tampoco el país donde ocurrió esto. Lo único que necesitas saber es que, en 2018, yo formaba parte de un grupo de fuerzas especiales que se entrenaba en todo tipo de terrenos. Selva, desierto, montaña. No había lugar al que no pudiéramos adaptarnos. O al menos, eso creíamos. Aquella misión era distinta. No había enemigos que enfrentar, ni objetivos que capturar. Era un ejercicio de supervivencia extrema. 60 kilómetros de selva virgen hasta llegar a un punto de extracción. Sin mapas, sin guía. Solo tu instinto, tu entrenamiento y la promesa de que, si no llegabas a tiempo, estarías solo. Descendí en rapel desde un helicóptero, sintiendo cómo el aire caliente y húmedo de la selva me envolvía de inmediato. A mi alrededor, una muralla de árboles centenarios ocultaba el cielo. La luz apenas filtraba, y el canto de aves desconocidas se mezclaba con zumbidos y crujidos que venían de todas partes. La primera noche la pasé en un claro improvisado. Amarré mi hamaca entre 2 troncos, colgué mi equipo y me alejé un poco para preparar la cena. El olor del arroz mezclado con carne enlatada apenas se esparcía cuando escuché algo. Una risilla. Era breve, aguda y humana. Me giré de inmediato, creyendo que quizá otro compañero había sido lanzado en la misma zona. No vi nada. Caminé despacio hacia la hamaca, con el fusil asegurado, y entonces la vi. Era una niña, no mayor de 8 años, cabello negro, piel morena, descalza.
Llevaba una especie de vestido de tela vieja, rasgado y cubierto de barro. Estaba tocando la cuerda de mi hamaca, como si jugara. Le pregunté en voz baja quién era y qué hacía allí. No respondió, solo sonrió, y en un parpadeo ya no estaba. Busqué alrededor, revisé el perímetro. Nada. Esa noche no dormí. El murmullo de insectos se mezclaba con esa risa que regresaba de vez en cuando, siempre a la misma distancia, como si me siguiera pero no quisiera acercarse del todo. La mañana siguiente, el aire se sentía más pesado. El sol apenas lograba atravesar la niebla espesa. Continué mi ruta, pero cada vez que me detenía, la sensación de ser observado regresaba, y en más de una ocasión, el rabillo de mi ojo captó una figura pequeña moviéndose entre los árboles. A mediodía, la vi de nuevo. Esta vez estaba colgada de una rama, a varios metros de altura. Su rostro estaba pintado con líneas rojas y negras, y sus ojos eran demasiado oscuros, como si la luz no pudiera entrar en ellos. Cuando intenté hablarle, se dejó caer al vacío. Corrí hacia donde había caído, pero no había nadie, ni hojas movidas, ni huellas en el barro. Esa tarde, la risa se volvió más constante. No importaba si iba deprisa o despacio. Siempre la escuchaba detrás de mí. Al caer la noche, siguiendo su voz, encontré una cabaña abandonada. Era de piedra y adobe, con el techo derrumbado. Había utensilios oxidados y restos de cerámica rota. Pregunté en voz alta si vivía allí, y lo que escuché no fue una risa, sino una respuesta. No era español, ni ningún idioma que reconociera. Entré, iluminando con mi linterna. En una esquina, cubiertos por tierra y hojas secas, encontré huesos. Eran de 2 personas, un adulto y un niño. El aire estaba impregnado de un olor antiguo, seco, como si la muerte nunca hubiera salido de ese lugar. Llamé a mis superiores para informar. Me dijeron que abandonara la zona de inmediato, que no me preocupara por esos restos, que no eran de nuestro interés. Pero no podía dejarlos así. Con una rama improvisé una pala y comencé a cavar 2 pequeñas tumbas. Coloqué cada hueso con cuidado, separando los del adulto y los de la niña. Cuando terminé, recé un Padre Nuestro. Al cerrar los ojos para orar, la vi otra vez, a pocos metros. Ya no reía. Tenía el rostro serio y sus ojos, aunque oscuros, parecían tranquilos. La última noche que pasé en la selva fue silenciosa, sin risa, sin pasos, solo el canto lejano de aves nocturnas. A veces pienso que me siguió hasta asegurar que su tumba quedara cerrada, y que su risa no era para asustarme, sino para guiarme hacia ella. Pero otras noches, cuando cierro los ojos, creo escucharla de nuevo, más cerca de lo que debería. Historia 3. La sombra en el camino. Mi nombre es Marcos, y por años trabajé como conductor de tráiler en el norte de México. Conocía casi cada tramo, cada curva y cada parada en el camino. La vida en la carretera era dura, pero la rutina me ayudaba a mantener la mente ocupada y alejada de pensamientos oscuros. Aquella noche salí tarde, con un cargamento que debía entregar antes del amanecer. El camión estaba cargado y la carretera era larga, solitaria y desierta. La luna apenas asomaba entre las nubes, dejando todo en una oscuridad profunda que parecía absorber la poca luz que había. El viento golpeaba la cabina y el sonido del motor era casi el único compañero. A cada kilómetro las luces del camión iluminaban apenas un par de metros adelante y el resto quedaba envuelto en sombras inquietantes. Pasé por pequeños pueblos donde las calles estaban vacías y silenciosas, casi muertos al igual que yo en aquella soledad infinita. A eso de la medianoche, ya cansado y con los ojos cansados de la oscuridad, vi algo que me heló la sangre.
Al borde de la carretera, bajo la sombra de un árbol, una figura se recortaba contra la oscuridad. Era una mujer vestida con un vestido blanco, largo y mojado, como si hubiera salido de un río o de la lluvia. La figura estaba completamente inmóvil, mirando hacia la carretera. Algo no encajaba. El aire se sentía más frío de repente, como si el tiempo se hubiera detenido. No pensé mucho. Conduciría de largo. Pero por un momento sentí la necesidad de detenerme y ayudarla, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Entonces, sus ojos me encontraron. Eran completamente negros, sin pupilas ni iris, como pozos de oscuridad. Su piel era pálida, casi translúcida, y esa sonrisa, una mueca tan ligera que parecía un susurro, me aterraba más que cualquier grito. En cuanto desvié la mirada, el motor empezó a fallar. Perdí potencia. El camión tembló y me vi obligado a frenar. Las luces se apagaron momentáneamente y en ese instante la figura comenzó a caminar hacia mí lentamente, sin hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza, cada vez más rápido. Sentía que el frío se metía en mis huesos y el sudor comenzaba a empapar mi camisa, aunque la temperatura era baja. Intenté arrancar de nuevo, pero el motor no respondía. Estaba atrapado. La figura estaba a pocos metros y yo no podía moverme. En ese instante, la puerta de la cabina se abrió sola, como si una fuerza invisible la empujara. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí que algo me jalaba hacia afuera. Desperté horas después tirado en la cuneta, con el cuerpo dolorido y la ropa sucia de tierra y hojas. No recordaba cómo había salido del camión, ni qué había pasado después. El camión estaba intacto, las luces funcionaban y el motor arrancó sin problema cuando finalmente logré prenderlo. Miré alrededor, pero la figura desapareció. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, producto del cansancio y el estrés. Pero desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, siento una presencia, una sombra que me observa desde la oscuridad. Al día siguiente, mientras hacía la entrega, hablé con otros conductores que conocían esa ruta. Me contaron que hace años, una mujer murió en un accidente en ese tramo de la carretera. Dicen que desde entonces, su espíritu aparece para advertir o arrastrar a los viajeros que pasen de noche. Algunos afirman que es una advertencia para no conducir cansados, otros creen que es un alma en pena que busca justicia. Yo no sé qué creer. Solo sé que desde entonces evito ese camino en la oscuridad y prefiero dar vueltas extras antes que enfrentarme a esa sombra. Lo que viví me cambió para siempre. La carretera no es solo un camino de asfalto y luces, es un lugar donde lo sobrenatural puede encontrar espacio para manifestarse. Si alguna vez te encuentras con una figura vestida de blanco en medio de la noche, tal vez sea mejor no mirarla a los ojos y seguir tu camino sin detenerte. Porque algunas sombras no solo acechan la carretera, acechan tu alma.